constructor de tu propio destino. Tú eres el constructor de tu futuro. Está todo hecho, pero tú con tus palabras tienes el poder creativo para poder establecer el futuro que Dios ya ha determinado para ti. O sea, Dios, dice la palabra, que la tierra es de los hijos de los hombres. El cielo es del Señor y la tierra se la ha dado a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada que Dios pueda hacer sin nuestro permiso. El problema es que la religión nos ha enseñado a que tenemos que esperar a que Dios haga. Entonces tenemos a gente sentada dentro de los locales en los cuales nos congregamos esperando a que Dios haga y Dios está esperando a que nosotros hagamos. Interesante. Ese es el problema. Entonces nosotros estamos esperando a que Dios cambie nuestras naciones y Dios está esperando a que nosotros nos levantemos para tomar el lugar que nos corresponde a nuestras naciones. Ayer hablaba él sobre presidentes. Yo ya he tenido experiencias, como él decía, de estar dentro de una casa presidencial, de poder estar con personas así importantes. Tuve una experiencia una vez, y es que iba camino a una de las casas presidenciales porque me habían citado para poder orar con el presidente de una nación, y yo me acuerdo que fue una de las primeras veces y yo iba temblando. Mi cuerpo temblaba, empezaba a sudar, los sudores esos fríos cuando tú estás muy nervioso. Y yo decía, Señor, pero yo qué voy a hacer, pero yo quién soy, pero qué voy a hacer hoy, madre mía, un presidente, ¿qué voy a hacer, madre? Señor, tú tienes que dar esa palabra de revelación, Padre, ¿te vas a dejar en vergüenza? ¿Qué tienes? ¿Tan guapo eres presidente? Y entonces el Señor, yendo por allí, me dijo audiblemente: ¿cómo me gustaría que temblaras así conmigo? Ay, santo Dios. Se puso celoso el novio. Tremendo, ¿ah? Fuerte. Ese es el problema. Dejaste de sudar y de respirar. A veces nos estremecemos porque vivimos en una dimensión de lo que Bendiciones. Estamos acá en una reunión de ministros. Y la profeta Estela Guarón está dando una cátedra con respecto al rol de la mujer en el reino. Una dimensión de reino, lo que hablábamos anoche, ¿no? Una dimensión en la que tú portas, lo que hace es que se habilite todo a tu favor. Todo se habilita. Vives en una dimensión de reposo y de descanso en la que tú sabes que la dimensión de cosas acabadas te lo va a añadir absolutamente todo. Simplemente tienes que entender quién eres. Nada más. Nada más. El otro día yo hablaba y yo les decía, el problema es que tenemos mucha gente dentro del cuerpo de Cristo. Uno entra muchas veces en algunos locales, en algunos lugares de congregaciones, en las cuales se puede dar cuenta que uno va a un valle de huesos secos. Santo Dios. Y tienes Formar. una gran alabanza, y estoy hablando de congregaciones a veces que son de miles de personas, y tienes unas alabanzas tremendas, y tienes, o sea, luces de todo, profesional a tope, pero hubo una vez que el Señor me dijo, el problema es que muchos están deslumbrados. Porque Dios o te alumbra o el hombre te deslumbra. ¿Cómo manejar la presión cuando hay una revelación tan puntual sobre cosas que están tan mal, pero que si uno las dice van a tomar por el lado negativo la gente que escucha, ¿no? Por ejemplo, que estás enfermo, que estás así, que estás así, y que tu mensaje está contaminado, no es real. Y tratan de desarmar el mensaje a través de la personalidad del que está diciendo el mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo dar un mensaje profético de exhortación y de aclaración que para mí está inmerso el amor? Porque si yo le digo a alguien que es un hueso, ahí dice, le estoy diciendo, acá está la oportunidad de que rectifique, ¿no es cierto? Pero no se toma así, ¿no? Es que los que escuchan lo toman por el lado negativo, ¿no? Siempre en ese asunto. ¿Cómo manejar ese asunto? Pues manejar de que tú tienes que dar el mensaje que realmente el Espíritu te guía.
Porque el problema no está en el predicador, eso es lo que nos han enseñado. El problema está en que hemos creado clientes y no discípulos. Entonces, ahora mismo tenemos un montón de clientes dentro de las congregaciones en las cuales van donde les conviene. Me gusta esta alabanza, me gusta el sonido de aquí, me gusta este de aquí, entonces tenemos una generación nómada que va de congregación en congregación, porque son clientes simplemente, son gente que no son discípulos, no se comprometen, son personas que piensan que están en la posición de la verdad, pero la culpa no la tienen ellos. La culpa la ha creado el sistema que nosotros mismos hemos establecido. Exactamente. Ese es el problema. Entonces, ellos mismos se sientan para juzgar un mensaje. Cuando Pablo lo dice muy claro en su palabra, el problema lo tienen los oyentes, no el predicador. El problema lo tiene la persona que está escuchando el mensaje, no el predicador. El predicador simplemente es un vaso, nada más. Entonces yo cuando me pongo a predicar, yo a veces digo, no me lo tengan en cuenta, yo simplemente soy la repartidora de la pizza. A uno le gusta de pepperoni, a otro le gusta tropical, o sea, yo sé que hay para todos los gustos, pero la iglesia no se viene a ser complacidos, sino que se viene a ser educados. ¡Auch! La iglesia es una institución educacional, no es una institución religiosa, que es lo que se ha formado durante estos años. Entonces, a la gente ahora mismo ya no le interesa ser formada ni capacitada, ni enseñada. La gente lo que quiere es ser complacida. Y punto, y se acabó. Pero para eso el Señor está levantando un remanente que va a todos los lugares donde va y no viene a agradar a la gente. Porque ese es el problema. Cuando uno no tiene identidad, dice la palabra que Dios crea, pero el diablo imita. Y cuando uno no tiene una identidad realmente clara, entonces ¿qué hace? Imita, necesita adoptar lo que otro, el patrón que realmente otro tiene. No desarrolla su propio patrón, sino que ahora nos han enseñado, yo ayer hablaba con esto con Marisa, ¿no? de una misión que Dios le está enviando a desarrollar a ella en este tiempo, ¿no? Y ella no lo entendía hasta que le cayó ayer simplemente a ella, ¿no? Entonces nos han enseñado, nos han educado, ¿no? Nos han hecho crecer en un formato como iglesia, como cuerpo completamente erróneo, porque no han entendido lo que ayer explicábamos, ¿no? De los apóstoles. Los primeros apóstoles, dice la palabra que los romanos cuando nacían los niños, dice que llegaban al padre y se lo colocaban a los pies del padre, ¿no? Era niño, era niña, ¿no? Y entonces el padre en ese momento decidía si quería ese niño o no lo quería. Entonces, por ejemplo, si era niña y él quería un varón, hacía que lo tiraran. Si el niño estaba un poco defectuoso y él lo quería bien, hacía que lo tiraran. Entonces agarraban a ese niño y lo tiraban al vertedero de la ciudad. ¿Saben lo que es el vertedero de basura de la ciudad? ¿Se dice así aquí también? Donde amontonan los residuos de la ciudad. Okay. Lo tiraban allí a los niños. Entonces los apóstoles de aquel tiempo en Roma, dice que empezaron a construir sus casas allí para poder rescatar a estos niños. Ellos entendieron la asignación apostólica, la misión que ellos tenían en aquel tiempo, y empezaron a construir sus casas. De ahí se deriva la palabra orfanato. De ahí nacieron los orfanatos. De ahí. Porque entendieron su asignación apostólica. Hubo un joven que se me acercó en una de las reuniones y entonces me dijo: profeta, es que yo tengo un problema, yo no tengo ningún llamado de parte de Dios. Le dije: pues tienes un gran problema. Porque es que yo no sé cantar en alabanza, o sea, yo me pongo a cantar y hasta los ángeles se van. Dijo: y yo no puedo estar en la escuela dominical porque es que no soporto a los niños. Y tampoco tengo don de palabra, entonces no tengo ningún llamado de parte de Dios. Dije: qué pena que realmente no le hayan
dado los principios de lo que realmente significa ser un hijo de Dios, ¿no? Amén. Y entonces le dije, ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿Cuál sería tu anhelo? ¿Cuál sería tu sueño realizar, ser profesional en país? Le dijo, a mí me gustaría ser chef. Le dije, perfecto. Pues entonces tienes que ser el mejor chef de tu ciudad. Equípate y prepárate para ser el mejor chef de tu ciudad. Y cuando lo seas, abre el mejor restaurante. Pero recuerda que tienes que llevar a toda la gente a un encuentro con Jesús, tienes que liberar a los cautivos, tienes que dar vista a los ciegos, porque ese es el llamado. Amén. Tienes que caminar con el Señor, tienes que liberar a los cautivos, tienes que dar vista a los ciegos. Ese es tu llamado apostólico, en el lugar de influencia donde realmente tú estés. El problema es que nos han educado en un formato en el cual tenemos que todos establecer un formato de iglesia erróneo, en el cual uno no puede desarrollar lo que es. Y nos hemos encerrado cuando la palabra iglesia, todos sabéis que la palabra iglesia que viene del griego, que dice llamados afuera, nosotros somos más listos que el Señor y nos hemos encerrado entre cuatro paredes cautivos y quejándonos de que todos los que nos vienen son enfermos. Todos los que nos vienen son enlutados. Ahí está el palo para mí. Y en vez de tener una verdadera alabanza, lo que tenemos es una quejabanza todo el día. Y la palabra queja al revés es la palabra jaque y te acaba matando. De pronto eso falta dentro de nuestra formación. Hemos venido con esas formas de donde salimos, ¿no? A nosotros nos ha costado adaptarnos a ese tiempo. Porque cuando fuimos a ese tiempo, cuando llegamos a nuestra vida, había un formato y nosotros nos ligamos, nos entregamos cuán difíciles ha sido, bueno, así, para sacar todo esto, ¿no? Por los modelos. Al momento estábamos trabajando para el Señor ya fuera del sistema, pero en nuestro corazón otra vez volvíamos. Y el desaliento venía porque nuestro mensaje, es verdad, ahora es más confrontativo, ahora está interesado en la identidad, en el discipulado, en la liberación, todo esto, porque yo veía mucha gente en una iglesia de más de 3.000 personas que estaban 500 esta semana y la próxima semana llegan otros 500 y no se notaba porque el sistema funcionaba así. Ahora nosotros hablamos de esto y pocos se quedan, ¿no? Y ahí viene el asunto de la forma que hemos pensado que también debe ser de esa manera. Entonces muchos de nosotros no lo dicen en voz alta, pero lo dicen en su corazón, ¿no? ¿Será que no estoy haciendo correctamente? Porque como que no vemos mucho, ¿no? Y alguien me dijo, no, Javier, ahora uno que viene y es discípulo de Cristo vale por mí, en este tiempo. Y así ha sido nuestra, bueno, por lo menos mi experiencia, ¿no? Vienen muchos, pero cuando son confrontados, a veces las esposas se quedan, y el varón que ha sido líder en otra iglesia, porque el mismo no se van. Y ahora viene el asunto, no, pero las mujeres tienen que seguir a su marido. Porque siempre hay pastores también aquí, no, es que la mujer, que no, es que la mujer sería el hombre, pues está equivocado. Y ahí ha habido esa distintiva también dentro del ministerio de la mujer, ¿no? Que la mujer, Pablo ha dicho que la mujer cae y no habla. Sí. Y eso no lo es acá, que viene teniendo ninguno de esos que es así. Pero la gente que enseña eso es muy bien. Porque no habla todo el contexto de esa palabra, ¿no? Del conocimiento, porque eso ha sido muy manipulada esa palabra, ¿no? Porque en el original realmente cuando Pablo habló de eso, habló de los decretos románicos que había en ese tiempo, ¿no? Cuando dice que la mujer tenía que estar cubierta con un velo, era porque realmente en aquel tiempo las mujeres de Corinto, a las mujeres que realmente iban con un velo cubierto, era porque las distinguían porque eran las mujeres prostitutas. Entonces cuando Pablo habló bajo ese decreto románico, y la gente ha manipulado eso sin entender que eso era un yugo románico, y que lo que está haciendo es establecer una generación que espiritualmente se va a prostituir. Entonces la gente tampoco, por tener ese conocimiento de dónde viene la raíz de por qué Pablo enseñaba eso, no era para que la mujer se callara en la congregación, no era para que no tuviera realmente ningún
sino para que diferenciáramos lo falso de lo verdadero. Ese es el patrón, pero el problema, la mayoría hemos salido de congregaciones legalistas, religiosas, la mayoría hemos sido liberados. Nosotros estuvimos, mi esposo y yo, durante 14 años, tuvimos un ministerio próspero donde pasaron más de 5.000 personas, donde ya pensábamos que teníamos todo hecho para toda la vida. Mis hijos eran felices, ya tenían posición, teníamos todo absolutamente controlado. Era un ministerio próspero, conocido en toda la nación. No teníamos ningún tipo de necesidad de avanzar en otras cosas porque ya lo teníamos todo bajo control. Entonces el Señor en Israel, en Jerusalén, en un congreso donde se juntan más de 250 naciones, en un devocional a mi esposo, a mí el Señor directamente me dijo: vais a abrir una obra nueva. Y entonces nosotros dijimos: vamos a extendernos, ha llegado el momento de poder extendernos brazos, ¿no? Hijos, ya era hora, ¿no, Señor?, de que diera ya la extensión. Y entonces el Señor nos empezó a pasar por el Getsemaní. Lo que no entendimos es que lo que el Señor nos pedía es que íbamos a tener que dejar absolutamente toda la obra. Toda la obra la íbamos a tener que entregar para empezar algo completamente nuevo, porque el fundamento donde nosotros habíamos establecido era un fundamento religioso. Era un sistema humano, donde estaba completamente controlado por un espíritu de Diócrates. Entonces el Señor nos metió en un proceso muy fuerte, donde tuvimos que nacer a la visión del reino, y por supuesto que veníamos con esos formatos y tuvimos que empezar completamente de cero, donde toda la gente, la ciudad, todo fue muy sacudido porque nadie entendía nada de lo que estaba sucediendo. Nuestros hijos fueron muy procesados, primero, todos nosotros. Me acuerdo que mis hijos eran pequeños y lloraban: ¿y por qué? ¿Y por qué? Si nosotros estábamos ahí también, todo el mundo nos amaba, todo el mundo nos daba todo, ¿y por qué tenemos que? Pues porque Dios nos lo ha dicho, que tenemos que hacerlo. Para poder empezar una nueva etapa, primeramente tenemos que sacar el corazón de ahí para poder entregarnos en este lugar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y luego, si no rompemos absolutamente todo el paradigma y el patrón con el que venimos, si no cortamos ese cordón umbilical, entonces eso va a influenciar y va a afectar el nuevo fundamento que realmente quiere que Dios haga. No es que me importa, ¿no? Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Que muchos pastores que han empezado de nuevo, la aceptación y el favor, por medio del don que Dios les ha dado. Esperan que a través del don y de lo que Dios les ha dado, la gente los acepte. Y hacen y sirviendo para poder ser aceptados. ¿Me entiendes? Porque se necesita cortar completamente el cordón de todos esos patrones. Porque tú no necesitas mendigar ni el amor, ni el favor, ni el agrado de absolutamente nada. Porque tú eres. Y no lo necesitas. Eso es lo que nos enseñaron. ¿No? Servir es el arte de amar a los demás. Lo que pasa es que en este tiempo hay mucha gente que en vez de servir a Dios está sirviendo a Dios. Y muchos no somos servidores de Dios. Pero bueno, eso son ovejas, ¿ves? Son ovejas. Entonces, claro, para poder entrar al lugar santísimo tienes que dejar de ser oveja y convertirte en sacrificio. Pero en las congregaciones tenemos ovejas, tenemos cerdos, tenemos mulas, tenemos avestruces, tenemos... Tenemos una diversidad de fauna, ¿verdad? El síndrome del avestruz, dice Job. ¿Cuál es el vocabulario del síndrome del avestruz? El vocabulario del lamento. ¿Cuántas avestruces no tenemos dentro? Lamentándose todo el día. Y nunca avanzan. Y son esos que te traen a personas, te los sueltan y ellos mismos con sus propias actitudes luego
luego, como dice la palabra, que la avestruz pone los huevos y con sus mismas patas, dice la Lo palabra, matan, que luego destruye sus huevos. Qué fuerte. Es el único animal que tiene alas pero no vuela. Son personas que son aquellos que nunca alcanzan, son incapaces de alcanzar los propósitos que Dios tiene para ellos. Hablan mucho, pero no hacen nada. Santo Dios. Muchas veces. Y también mucha mula, ¿no? Mucha gente, a la gente que le gustan mucho las mezclas. El Señor aborrece las mezclas. Ese es el problema. La mula es el único animal que viene de una mezcla entre el caballo y el burro. Nace la mula y la característica ¿cuál es? No puede venir. Que es estéril. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Que tenemos demasiadas mulas, que están comiendo demasiadas mesas, y lo que han traído al cuerpo de Cristo es esterilidad. Que están mezclando lo falso con lo verdadero, lo falso con lo verdadero, lo falso con lo verdadero. Y están esterilizando el cuerpo de Cristo, como el otro día también compartíamos. El arca ha sido creada para ser cargada por los sacerdotes. La palabra sacerdote significa levantado. Levantado. Dice que el problema es que, bueno, no, es que yo a veces hablo demasiado fuerte, y aquí no aguantan dónde. Normal, también. El problema es que en vez de tener sacerdotes, a veces tenemos bastantes cerdotes. Sin alusiones. Que se comen las perlas. ¡Ay! Y dice la palabra que hay muchos ministros de Dios Jesucristo. que lo que están haciendo es alimentar a muchos puercos. ¡Ay, Jesús! Y luego se quejan y alimentan a esos puercos por beneficio propio. Y luego se quejan porque esos puercos después se levantan, dice la palabra, y te despedazan. ¡Ah, Jesús! Cierto. Perdón. ¿Por qué? Por beneficio propio, porque dice la palabra que estaba la tribu de Gad, una de las tribus, ¿verdad? Dice que la tribu de Gad era la tribu de los leones. Y la característica que tenía la tribu de los gaditas es que era la que iba primero abriendo paso a las otras 11 tribus. Era la tribu que realmente abría el territorio y era como la guarida, guardaba el territorio donde todas las tribus iban a acampar en el éxodo, ¿verdad? De las tribus de Israel. Y dice que llegó un momento en el que tenían que cruzar al otro lado. Y dice que los gaditas dijeron, en esta tierra hay un buen pasto. ¿Sabes qué? No vamos a cruzar al otro lado. Os vamos a cruzar a vosotros, pero nosotros nos vamos a quedar aquí, vamos a criar ovejas y vamos a criar vacas, porque aquí no hay un... Pero la comisión que realmente Dios les había dado era que tenían que abrir paso a todo el pueblo de Israel y tenían que guardar el territorio. Pero ellos decidieron que no iban a cruzar al otro lado y que ahí había un buen pasto y que se iban a quedar ahí a criar ovejas y a criar vacas. Después, con los años, dice que el Señor cruzó al otro lado y dijo, crucemos al otro lado. Y dice que llegó a la región de Gadara. La región de Gadara, la característica que tenía era que criaban cerdos. Ok. Porque la tribu de los gaditas, cuando se quedaron en ese pasto y no quisieron cruzar al otro lado, lo que acabaron criando fueron cerdos. Y donde llegó el Señor, siglos más tarde, para redimir esa tierra, fue a la tribu de Gadara. El Señor, cuando llegó a Gadara, no llegó a liberar a un gadareno, llegó a liberar una tierra, que realmente una tribu que había sido asignada para abrir paso trajo maldición al pueblo de Israel porque no quiso llevar a cabo la comisión. Porque cuando tú no quieres obedecer una instrucción de Dios, le das paso a la tragedia. Ellos se quisieron quedar ahí en un buen pasto para criar vacas y ovejas y acabaron criando cerdos, criando lo que más les repudiaba al Señor. Porque cuando tú no quieres llevar a cabo una instrucción de Dios, acabas dando paso a una tragedia. Y hay muchos que por beneficio del pasto lo que están haciendo es criando cerdos.
en vez de establecer discípulos. Y el arca ha sido creada para ser cargada por sacerdotes. Dice que David llegó un momento en que quiso trasladar el arca de un lugar a otro. Dice que hizo una carreta y colocó a unos bueyes para que la empujaran, ¿verdad? La carreta. Y dice que en el medio del trayecto tropezó. Dios hizo que tropezara la carreta y que un hombre muriera, ¿verdad? Por tocar el arca. ¿Por qué? Porque el arca no ha sido creada para ser arrastrada por animales, sino por sacerdotes. El problema es que hoy en día tenemos muchos animales que quieren cargar el arca de su presencia y están trayendo muerte espiritual al cuerpo de Cristo. Por eso es necesario establecer el formato de la identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos ha traído para tener una contracultura. Así es. Tienes que desarrollar la esencia de lo que Dios a ti te ha dado. Lo que tú eres, tú no necesitas imitar a nadie, tú eres. Porque el diablo imita, tenemos demasiadas copias, estamos en la era de la reproducción de las copias. Ahora mismo para encontrar un diseño original es muy difícil dentro del cuerpo, ¿verdad? Que a veces se sale de estructuras para crear microestructuras. Y el llamamiento no es a crear otra estructura o microestructura, el llamamiento es a extender el reino. Así es. Así es. Así es. Con principios básicos del reino. Desarrollar la cultura del reino. Así es. Una pregunta, hermana. Un poco relacionado a lo que decía mi hermano Javier respecto a las formas que heredamos de los lugares donde nos educaron espiritualmente, ¿no? En nuestra etapa anterior o antigua. Ayer el Señor me descuadró con la palabra profética en el aspecto cuando me dijo que lo que yo había construido como techo en el tiempo antiguo lo había hecho yo y no Él. Y yo pensaba que era Dios quien lo había hecho. Tengo 10 años en ministerio, de los cuales los 6 últimos fue dedicado a fundar lo que Dios me había pedido, ¿no? En la visión que me había dado. Y le di con todo, en realidad, le di con todo, con todas mis fuerzas, con todo mi amor, con toda mi pasión al Señor. Pero había muchos momentos, y acá está Gerardo, Susana, que compartimos mucho con ellos. Me cansaba y me cansaba y me cansaba. Yo creo que el enemigo me agarró cansado y con los brazos abajo y me atacó frontalmente, ¿no? Y me derribó. Han pasado 2 años y medio en los cuales he estado, como el Señor me dijo a través de su vida, sentado, sin hacer nada, preguntándole al Señor muchas cosas, aún en algunos momentos creyéndole, y compartía con mi esposa, creyéndole que ya para mí ya no había oportunidad de nada por lo que me había pasado. Me costó mucho en el Señor liberarme, ¿no? de todas esas incertidumbres en mi mente, dudas que diariamente en realidad me hacían sufrir, ¿no? Y hoy escucho que nos dice que tenemos que cortar ese cordón umbilical de lo pasado, de los formatos que nos llevan a una plataforma religiosa donde realmente caemos en lo que no debemos caer, ¿no? Y creo que yo caí en ese tiempo. Es el que tenemos que mendigar, que tenemos que agradar a la gente y darle todo lo que la gente necesita para que no se vayan. Y nosotros sentirnos que estamos haciendo las cosas de Dios. Y con los miedos y los temores y las luchas de que si se van, ¿qué hacemos? ¿No? Es cierto, ¿no? Y mi pregunta viene en un momento, es cierto que
tenemos que recuperar realmente nuestra identidad de reyes y sacerdotes, la identidad que Dios nos ha dado para ejercer autoridad sin miedos, ¿no? Sin miedos, sin complicaciones de pensar que porque si le decimos a la gente A, B y C, la gente se va a ir. Cuando nuestra responsabilidad es decir A, B y C, que es lo que el Señor Jesús hizo, ¿no? Siguiendo las multitudes de gente se quedó con 120 y Jesús se quedó satisfecho. Y nosotros no nos quedamos satisfechos, como decía Javier, decía hace un momento, con uno. No se quedó satisfecho, María. Cuando se quedaron los 120 todavía dijo. Y de ustedes, alguien se va a ir, claro. Se va a ir de una vez. Exactamente. Fíjate, Exactamente. no se asustó por los miles que se fueron. Los 100 que se quedaron, dijo de una vez. El que no es de aquí, no es todo. De verdad. Como lo amo. Hay dos cosas que desde ayer estoy tratando de entender. Y bueno, le doy gracias a Dios por este tiempo con ustedes, hermanas, porque realmente Dios nos muestra que nos ama. Que nos ama mucho y que quiere hacer las cosas con nosotros, aunque no las merecemos, ¿no? Y estas dos cosas, ahí va mi pregunta. Una es, ¿cómo rompo ese cordón umbilical? O sea, ¿cómo me desligo completamente de lo antiguo para que Dios lo haga y no caer nuevamente en el engaño de que de repente yo lo haga, ¿no? Y yo lo haga y crea que es Dios quien lo está haciendo, como ha sido mi experiencia de los últimos 6 años. Y lo segundo es, ¿cómo opero en esa dimensión de las cosas acabadas? Creo que a mí personalmente creo que Dios me quiere un poco romper muchas cosas y creo que si entiendo esto voy a poder alcanzar, ¿no? Lo que Dios quiere, ¿no? Eso es lo que quería preguntarles, dos cositas. ¿Hay alguien más en este lugar que tenga esa misma pregunta? ¿Cómo opero en la dimensión de las cosas acabadas? Porque ayer lo hablamos, pero yo quiero saber si hay alguien más que tiene la pregunta o ustedes la pueden contestar. Así es que digan quién quiere saber o díganme quién la puede contestar. A mí me ha pasado, pero laboralmente. Yo he tenido bastante gente a cargo y de momento menos imprevisto, o sea, la empresa está quebrando, ¿no? Yo voy a cumplir 62 años y casi 36 años en esta empresa. Y entonces yo dije, ¿qué está pasando? Se está adelantando a la parte de la jubilación. Y entonces mi esposa oró y me dijo, descansa en el Señor, reposa en el Señor, es lo que dice. Pero hay algo, tienes que orar por los que quedan. Entonces, yo estoy cumpliendo esa parte, ¿no? Porque la parte laboral es la que nos sostiene a uno, sostiene a la familia, sostiene también los ministerios. Porque de ahí que hay partes que uno se pueda mantener en todo lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, también estoy viendo esa parte, ¿no? Cómo está operando, ¿no? Pero estoy trabajando duro en mi casa, ¿no? Eso sí. Porque de repente me veo en una situación más complicada, que de repente tenga que alquilar una parte, algo así, ¿no? Porque acá en el Perú los alquileres son bien bajos, las jubilaciones son bien bajos, ¿no? A ver, a mí me pasó algo curioso, ¿no? Comencé a pararme en el don, comencé a pararme en la experiencia, comencé a pararme en los talentos, comencé a pararme en lo que tenía visible a mis ojos humanos. Dinero no, porque eso sí no tenía, pero el resto de cosas, bueno, qué sé yo, o sea, y pasaron unos meses y no funcionaba. Y Dios me dijo algo muy puntual en mi corazón, me dijo, te estás parando en todo menos en mí. Así que tú tienes que confiar que tu respaldo soy yo. No es que se vayan, no es que se queden, no es que tengas plata, no es que ni tus talentos me sirven si no estoy con mi presencia.
Porque con tus talentos tú puedes hacer lo que te dé la gana. Yo he hecho plata de cero. Yo he hecho un gimnasio de 2 mancuernas. He hecho de un gimnasio hice un salón de cosmetría que me da un montón de dinero. O sea, talentoso para hacer cosas increíbles, ¿no? Dios me regaló eso, pero Dios en la iglesia, en el ministerio no me funcionaba, ¿no? Entonces Dios me dijo, no, yo soy tu soporte, yo te llamé, yo soy tu capacidad. Ni los dones que te he dado son tu capacidad. Ni el entender la palabra, ni la llenura del Espíritu, ni la gobernura del Espíritu en tu mente es tu capacidad. Yo soy tu capacidad y espera. Me dijo, siéntate. Eso no solamente lo tuve en un sentir, tuve visión, ¿no? O sea, tuve una visión que no la puedo explicar, es una visión que no la puedo compartir con palabras, una visión que está en mi mente, que está latente ahí, pero que hizo que yo me sentara, ¿no? Era la primera vez en mi vida que podía sentarme sin hacer nada y esperar que Él sea, ¿no? Así rompió lo que yo quería. Yo también vengo de un mundo religioso, ¿no? Entonces yo en algún momento entendí que Dios me estaba llamando a hacer una religión más, pero Él me dijo entender algo también muy importante. Él me dijo así, tú tienes que entender que muchos salen en el nombre de mi Espíritu Santo y en el nombre de mi unción y en el nombre de los dones que no quieres que se pierdan, camuflando una tremenda rebeldía. Que lo que no quieren es tener autoridad, que lo que no quieren es tener esto, que lo que en realidad no quieren tener esto, y están usando toda esta gama y esta parafernalia espiritual para negar algo. A eso no le voy a dar triunfo, me dijo. Entonces lo que él me dijo fue, renuncia, porque tú también tienes algo de eso, renuncia y comienza de cero. ¿Qué es comenzar de cero? Lo que me hizo entender el Señor es, párate en mí y espera que yo lo haga. En esta última etapa, que también tiene que ver con esto que estoy hablando, en una crisis que ha pasado, lo único que me habla Dios en Isaías es mi agua que cae en el desierto, que cae en tierra seca y que es la que hace reverdecer. Es mi agua, es mi agua, es mi agua, es mi agua. Ahí es lo que decía la profeta, ¿no? El sacerdote tiene que tener agua. Y eso es lo que el Señor me dio, a tener agua. ¿Qué es tener agua? Tener el Espíritu, buscar al Espíritu, buscar, no la unción del Espíritu, la unción la tenemos. Como iglesia tenemos la unción. No la reconocemos, no la sabemos manejar, no sé cómo si en la comunión de cada quien, ¿no? Pero la tenemos. Entonces lo que falta no es que no tengamos la presencia de Dios, la tenemos, pero no la reconocemos, ¿no? Entonces me llevó a eso de que hay que rociar tu conciencia con la sangre de Cristo para liberarte de toda obra muerta. Entonces yo le dije, Dios, pero yo ya no fumo, no tomo, no esto, no esto. Y me dijo, no, papito, toda obra muerta humana para que puedas entender los cielos, para que puedas entender el nivel espiritual al que te estoy llamando. O sea, estoy abriendo los cielos para que tú entiendas que como humano tú no vas a entrar si primero no mueres, resucitas, te conviertes en alguien que estoy llamando, que es ser un hijo, y sobre eso no hay experiencia, no hay don, no hay absolutamente nada. Esa es mi experiencia con respecto a este asunto que están preguntando. ¿Quiere decir algo? No sé si. Hay aquí. Es una experiencia personal de cómo rompió Dios conmigo. Yo en el año 2013 cesé de trabajar. No porque yo hubiera querido. En esos 2 años y medio que el diablo quiso hacer lo que quería, quiso hacer lo que no pudo hacer con mi mente, yo intenté volver a trabajar. Y cuando voy a tocar la puerta que se había quedado abierta para mí, un buen sitio, voy a dictar clases. Y mi mente no podía dictar las clases. Todo lo que yo había aprendido como ingeniero y todo lo demás, se hacía pedazos. Se hacía trizas en las aulas. No podía ni hablar. Tenía que salir a los pasillos a respirar. Perdí el empleo y quedé mal. A partir de ese día entendí que Dios estaba rompiendo con toda obra humana, con todo lo que mi alma había aprendido, y que Él quería que yo asumiera la identidad
el desafío para lo cual Él me había llamado. En estos últimos tiempos he meditado y he dicho, tengo que volver a trabajar porque yo soy la cabeza de mi hogar. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Mi corazón no podía, porque está tan enamorado de Cristo y de su propósito, que le decía a mi esposa, no puedo hacerle esto a mi Señor. Me quebró tanto, rompió tantas cosas en mí, que ya no puedo dejarle. Yo no puedo apartarme de él, aunque yo quisiera. Si quiero decir algo, expresarlo de alguna manera, me robó el corazón y rompió. Es una experiencia personal. Todo, absolutamente todo, para decirme, yo soy tu Dios. Una cosa para retornar a la pregunta de Mario, comentaba con las profetas, y ese sentir que yo tengo es algo personal, que en nuestras iglesias, en las cuales estamos acá reunidos, le decía a ellas, yo siento de que somos unas ollas que se hacen eso. Entonces sí, yo creo que no muchos saben cómo operar o cómo hervir o cómo realmente desatar eso, que ese cielo realmente se abra y que podamos recibir eso. Ese es lo que también podría decirnos. ¿Cómo operar? Es cierto, cómo comenzamos a evidenciar lo sobrenatural específicamente. Tenemos cuestiones sobrenaturales, definitivamente, porque somos los escogidos, estamos en una olla, no hirviendo, caliente. Y cada uno de nosotros, cada una de las congregaciones ha recibido y ha tenido trato, ha tenido experiencias sobrenaturales, pero son así, salpicaditas. Necesitamos saber cómo caminar en lo sobrenatural para impactar, porque eso es lo que queremos, impactar, no nosotros. Si hemos cometido errores, hay cordones umbilicales que todavía han estado, ha habido cosas, desconocimiento también, mucho desconocimiento, hay que reconocer, nos ha faltado más preparación y creo que a algunos acá les está diciendo prepárense, tenemos que buscar una preparación. Entonces eso es de repente uniéndome a lo de Mario, ¿no? Es más, también hay algunos registros inconscientes, ¿no? Bueno, cada uno está hablando de lo personal. Yo creo haber hecho esas operaciones, ¿no? de ligar, de cortar, porque el Señor también en sueños y de alguna manera también me hizo cortar perdonando a las autoridades. Pero mi esposa a veces se cansa de escucharme, oye, hoy soñé esto, ¿por qué? O sea, nunca hemos hablado del tema y me encuentro otra vez ahí, siendo pastor de niños en el lugar donde estoy. Y justo este último sueño, ya digo, uy, y siempre, bueno, difícilmente a veces he tenido antes identidad de sueño, o sea, siendo pastor. Sino en esos últimos sueños que he tenido, por ejemplo, hace algunos días dije, ya no era el lugar ya. Yo decía, ¿dónde estoy? Y veía a los niños con sus uniformes, decía, uy, tengo 52 años y todavía estoy aquí, decía. Entonces, es un asunto mental, inconsciente, algo que uno no está hablando, porque verbalmente uno lo hace y ora y ayuna, ¿no? Obviamente, ¿no? Y dice, pero después dice, ¿y esto qué es? ¿O será otra cosa que Dios me está hablando? También puede ser. Yo decía a mi esposa, tenemos que orar por ello, ¿no? Nosotros estamos orando en este Ministerio de Sanidad y vamos a las iglesias. Y las iglesias dicen, yo tengo este ministerio ya lo tengo, no lo necesito. Muchas veces, ¿no? Aún así nosotros hemos seguido adelante, ¿no? Y claro, la gran paradoja para mí era que luchaba conmigo dos cosas, ¿no? Que también estaba pasando el asunto, no lo quería decir, no quería, aún así íbamos a orar y todo lo demás. Anoche recibí la impartición de la palabra, ¿no? Y la creo, lo sigo creyendo, sigo diciendo, Señor, tu manifestación ya es el tiempo, mi oración, Señor, es el tiempo. Si algo que el enemigo ha jugado conmigo, puedo decirle, como sacerdote no iba a poder trascender, no iba a poder influenciar, no iba a poder impactar de la manera que Dios necesitaba usar a Ezequiel. Sabía que como sacerdote se había desarrollado, pero había patrones, había rituales, había cosas con las cuales todavía arrastraba. Actualmente en el cuerpo de Cristo todavía tenemos un sacerdocio lleno de rituales. O
O sea, nos hemos acostumbrado a llenar los espacios. Entonces, de 10 a 11 es la bienvenida, tenemos la alabanza. Amén. Claro, claro. Lo que vino es a quebrantar un sacerdocio. Amén. Estaba harto del sacerdocio. De hecho, ¿qué es lo que le pasó? La mayoría de los que aquí estamos no hemos entendido que el proceso en el cual Dios nos ha pasado es que hemos sido expulsados del vientre natural para poder ser recibidos en el vientre espiritual. Amén. 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 Entonces, el Señor, para poder alumbrar el reino de Juan el Bautista, tuvo que enmudecer el sacerdocio de Zacarías, porque si no, Elizabeth no iba a poder concebir. Ese es el problema, que Zacarías todavía está operando y Elizabeth no puede concebir. Para que venga el espíritu de Elías. Entonces Dios necesita quebrantar todo ese sacerdocio, porque ahora lo que quiere es que operes como rey, como gobernante, y como rey tienes el acceso, ya tienes todo lo que necesitas para poder operar y establecer en esta tierra lo que Dios te ha entregado. O sea, Dios quiere mudar esa mentalidad de inquilinos a propietarios. El problema es que tenemos demasiados inquilinos dentro de las congregaciones. Los inquilinos que hacen, vienen y te tiran ahí una renta al mes. ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidades. Los propietarios saben que tienen que pagar unos tributos que se deben a la responsabilidad. Ahora la gente, como tú decías, la gente no quiere establecer discípulos. No le interesa eso. El Señor, ¿qué es lo que hizo? Las multitudes le seguían. Las multitudes le seguían. Pero solamente los apóstoles, los discípulos que realmente estableció, trastornaron el mundo. Pero había muchas multitudes. Pero pocos entendieron en principio de lo que realmente Dios había venido a hacer. El reino lo primero que despierta es persecución. Entonces cada uno de vosotros, yo no conozco vuestra historia, pero lo que por experiencia puedo percibir es que el vientre os ha expulsado. El vientre os ha expulsado. ¿Para qué? Para que el vientre espiritual os pueda concebir y podáis alumbrar la semilla, el propósito que realmente Dios tiene para vosotros, para que el mensaje renovado de lo que Dios ha hecho en vosotros pueda enmudecer a Zacarías en esta ciudad. Amén. Porque Elizabeth está cautiva. Elizabeth dice que concibió y automáticamente se recluyó durante 5 meses en su habitación. 5 meses cautiva en su habitación. ¿Por qué? Porque cuando uno está embarazado de un diseño de Dios, no puede compartir con cualquiera. Santo Rey. No puede compartir con cualquiera. Entonces, estuvo 5 meses. Su marido era sacerdote, pero Dios lo enmudeció para que realmente no soltara ninguna palabra que pudiera venir a contaminar el vientre. El llamado de Juan el Bautista. Exactamente. O sea, para que no abortara la semilla, lo tuvo que enmudecer, lo tuvo que dejar mudo. Este es el tiempo en que los Zacarías se enmudezcan en el nombre poderoso de Jesús. Santo. Y que Elizabeth pueda salir de su reclusión. Pero para eso ha sido necesario que en este tiempo vientres naturales os hayan expulsado para que podáis ser concebidos y podáis sacar a Elizabeth de la reclusión en la cual está metida. Ahora tienes el diseño necesario para poder sacar a Elizabeth de esa libertad en la cual tú estuviste cautivo. Ahora es el tiempo. Por eso el Señor te dijo, tienes que retomar. Ahora estás preparado para sacar a toda esa gente cautiva que ha estado como tú. Elizabeth necesita ser sacada de la cautividad en la cual está.
Pero hasta que el sacerdocio de Zacarías no enmudezca, Elizabeth no puede concebir. Se ha entendido yo lo veo así, ¿no? La centralidad del cristianismo se ha centrado, para la redundancia, en el culto, ¿no? Exacto. Y eso no es. Claro que no. Claro que no, el culto debería ser el final, la cereza, donde uno va a agradecer toda una experiencia durante todos los días, por decirlo de alguna manera, en el Señor, ¿no? Entonces voy y agradezco, ¿no? En unión con todos los hermanos, ¿no? Cantando y adorando a mi Dios. Pero viene como el resultado de un proceso de victoria, de haber conquistado, de haber hecho cosas durante el resto del tiempo, ¿no? Entonces vienen todos los victoriosos a darle culto al Señor, ¿no? Pero el cristianismo está al revés. Vengo de fracasar toda la semana para que en el culto puedan rellenarme de pilas, para yo tener después, hasta el próximo sábado, lo último que me quede energía para que el domingo me vuelvan a cargar. Exacto, o sea, la gente viene a recibir, no viene a dar. Sí, así, y la gente no ha entendido que lo que tiene que venir es a dar no solamente su dinero, porque tienen que dar para la manutención, sino tienen que darle espíritu, tienen que dar los dones, la presencia de Dios, la adoración, los que han convertido, no han entendido que ellos también son pastores, que ellos tienen que pastorear. Toda la iglesia tiene que pastorear, no solamente pastorea el pastor, el pastorado del pastor es un pastoral general, ¿no? Tiene que ver, pero todo creyente tiene que pastorear a la iglesia, ¿no? Porque si él se quiere ir, no voy a permitir que se vaya, no, tengo que convencerlo que se quede, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero la cultura del culto es un error que se hereda, pues, el catolicismo, ¿no? Tiene raíces católicas, ¿no? Y las fiestas y todas esas fiestas que se celebran, que se heredan del catolicismo. No hemos entendido que tenemos que dejar a Jezabel y no hemos entendido que tenemos que dejar de comer todo lo que produjo Jezabel, ¿no? Las fiestas paganas y todo lo que hay, todo el contexto de lo que la Jezabel ha dejado a través del nicolaísmo y a través de la fornicación espiritual. No lo queremos entender, la iglesia no lo quiere entender, no quiere renunciar a esa posición cúltica que lo único que ha traído, pues, es una religión más, un poquito sin ídolos, pero una religión más. Es que el don, bueno, la unción convoca multitudes, pero el reino establece discípulos, que es lo que le pasó al Señor, ¿no? La unción convocaba hacia que le siguieran, pero la gente no seguía a Jesús, la gente seguía la unción que había. Claro. Amén. O sea, la gente te ve y no te ve. La gente ve la unción y lo que anhela es la unción, es el depósito, ¿entiendes? Pero la unción no establece discípulos. No. La unción no establece hijos. El reino sí. La unción puede Por eso establecer dice el Señor, la gran comisión es establecer una verdad presente, caminar en esa verdad presente, en la cual uno puede sacudir toda una nación. Uno. ¿De qué te sirve tener 1000? Y tienes 1000 esqueletos ahí sentados. ¿O de qué te sirven tener 20? Porque te voy a decir una cosa, yo no entro, o sea, para nada juzgo, ni lo grande, ni lo pequeño, ni lo, ¿entiendes? Porque nosotros medimos en una valoración numérica. Sí. La medida humana es una valoración numérica. Nosotros vemos cantidad y decimos ahí está Dios. Porque es una medida humana. Es una medida humana. Es una medida numérica. Y hemos aprendido así. Pero Dios dice, el Señor dice en su palabra, bien, buen siervo y fiel eres, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Vale? Entonces nosotros pensamos que acudir a todas las reuniones, estar en todos los compromisos, nos hace fieles. Sí, ritualistas. Pero sin embargo la palabra fiel ahí, en el original es la palabra exacto. Dice, bien, buen siervo y exacto has sido con lo que yo te he mandado, ahora estás preparado para que yo te entregue más. Completo. Entonces, como el pueblo musulmán sabe lo infieles que somos, por eso nos llama así. Infieles, inexactos. Porque saben que somos muy mediocres a la hora de servir a nuestro Dios y nos llaman pueblo infiel. No porque no creamos en el mismo Dios, sino porque ven la naturaleza.
en la cual está nuestro servicio. Porque Dios, todos quieren, todos vienen a buscar el añadido de Dios, el más de Dios. He sido fiel en lo poco, y entonces se piensan, bien, yo vengo a todas las reuniones, yo doy mi diezmo, yo doy mis ofrendas, yo doy no sé qué, ya estoy preparado para el más. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No me das, no me das, no me das, no me das. No, pero es que no te has enterado todavía de lo que yo estoy hablando contigo. Sí, no he escuchado. ¿Eres exacto? O sea, esa exactitud con la que Dios trabaja con cada uno de nosotros es con la que nosotros estamos sirviendo. Ahora vas a estar preparado, aunque sea una pequeña cosa. Ahora vas a estar preparado para que yo te entregue más. Para que yo te entregue más. Pero no numéricamente, sino las riquezas. Este tiempo el Señor está levantando abridores de pozos. Los abridores de pozos tienen autoridad para identificar las riquezas que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Amén. Amén. De la buena tierra. O sea, se levanta una generación de abridores de pozos donde realmente van a empezar a destapar las riquezas que Dios ha colocado en su pueblo, y la gente va a empezar a identificar lo que realmente son y van a establecer y van a ser efectivos ahí donde ellos se encuentren. Van a poder operar en todo eso. Todo eso. ¿No? Pero Amén. esta tierra necesita. Elizabeth os está necesitando. Y el Señor esta mañana me hablaba de esto. En todo lo que hacemos es importante la unidad. Por eso me hablaba, porque veía que lo que estáis haciendo está estableciendo un formato nuevo en el cual Dios va a hacer algo poderoso. Amén. En vosotros. Considerando la unidad como la palabra unitas, ¿verdad? La palabra unita significa calidad de lo que es único e indivisible. Eso es el poder del uno. El poder de que es algo único. No es algo imitado, no es algo que viene de un patrón, ¿verdad? Sino que es algo único, es algo nuevo, es algo fresco, es algo indivisible. Por eso dice que tenemos que ser únicos para ser indivisibles ante el enemigo. Dios no trae división cuando es algo original. Cuando es un diseño original, no trae división. Porque uno es indivisible. Porque donde hay unidad no puede haber división. Tener unidad no es tener que pensar igual, sino que nos unimos para ver lo mismo. Así es. Exacto. Amén. Tener unidad no es tener que pensar igual, sino que nos estamos uniendo para poder ver lo mismo. Estamos viendo una misma necesidad. Entonces nos unimos, a pesar de que nuestros pensamientos son diferentes, para poder trabajar en lo que estamos viendo. Unidos. Porque hemos entendido que aunque tengamos pensamientos diferentes, estamos viendo una misma necesidad. Y eso nos va a hacer indivisibles ante el enemigo, nos va a hacer que seamos únicos. Es un arma poderosa que Dios nos da, porque la clave o el clavo de la unidad es la humildad. Amén. La palabra humildad viene de la palabra humus, y la palabra humus es un complemento orgánico, animal o vegetal, que entra en un tiempo de descomposición. Fermentación. Entonces, la humildad es lo único que va a hacer que lo que vosotros estáis haciendo aquí sea único y que os volváis indivisibles si sois verdaderamente humildes para poder acomodar, porque la palabra sujetaos los unos a los otros no es que yo sé más que tú ni que tú estás por encima de yo, sino que la palabra sujetaos los unos a los otros significa acomodaros los unos a los otros, acomodar el diseño que cada uno de nosotros traemos para hacer algo único en esta tierra. Y cuando hagamos eso, cuando seamos capaces de acomodar lo que traemos cada uno de nosotros, nos volveremos indivisibles ante el enemigo. Pero para eso se necesita mucha humildad. Se necesita que Dios descomponga todo lo que traemos cada uno de nosotros, que entremos en un estado de descomposición en el que a veces, pues como que huele mal, ¿no? Sí. Lo que cada uno de nosotros traemos, ¿no?
como que huele un poco mal, pero ahí en ese estado el Señor puede acomodar lo que cada uno de nosotros traemos, porque cuando el Señor dijo que entrego mi cuerpo para ser partido, dice que Él partió y dice que le dio. Trozo a cada uno, ¿verdad? Y le dio un trozo a cada uno. ¿Por qué se le dio un trozo a cada uno? Para que nadie se piense que es portador de la verdad. Para poder ser el alimento que pueda alimentar, yo necesito comer de lo que tú tienes. Egocéntrica. Por ahí hay alguien que se lo comió de sol. Entonces, Dios me va a convertir en alimento de muchos. Aleluya. Aleluya. Por eso el Señor dice, así es. cada vez que celebréis La muerte. y entendáis este principio, vais a anunciar que yo estoy cerca. Anunciáis. Cuando el cuerpo entienda este principio, estaremos preparados, como dice el Salmo 96, puertas eternas, ábranse. Ábranse puertas eternas, ábranse puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Ábranse, ábranse. Las puertas somos cada uno de nosotros. Y mientras no estemos abiertos a la revelación de lo que significan los principios que Dios estableció en esta tierra, el Señor no podrá venir. Santo Dios, qué fuerte. Amén. Nosotros somos un grupo de pastores amigos y creo que todos salimos de, como les digo a ellos, perdimos todo. Dios nos saca. Cuando usted hablaba de este vientre, o sea, como que natural, nos abortaron. Por ejemplo acá... No se abortaron. No. Os expulsaron. Expulsaron. El vientre te expulsa, no te aborta, si no, no estarías aquí. Te expulsa. Nosotros acá, como Javier, Mario, casi todos salimos de una denominación, la mayoría. ¿La misma? Sí. Sí. Como le digo, hemos salido, Dios nos sacó de la parroquia, como le digo yo a ellos. Y nosotros venimos con una formación de hombre, porque la Biblia dice que hay rudimientos antiguos que nos han enseñado. Hemos pasado, algunos de los que estamos acá, 5 o 6 años en un seminario. Hemos podido salir con los mejores títulos o grados, las mejores notas. Pero el seminario no hace a los siervos, el seminario no hace a los pastores. El seminario puede servir como una herramienta en las manos de Dios. Y hay algo que, a lo que dice Mario, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para poder quebrar y romper todo ello, ¿no? Yo creo que a veces nos han metido tanto acá en nuestra mente natural y se ha arraigado tanto con las ligaduras de alma y que traemos del pasado, traemos esas ligaduras con moldes, con estructuras, con diseños que para nada han sido guiados por el Espíritu Santo. Ahora lo entiendo así. Yo recuerdo mucho cuando estuvimos compartiendo la primera vez con Moisés y papá Fred, y Dios ya comenzó a trabajar con nuestra mente, con nuestro corazón, porque Dios trabaja de una manera personal. Dios trabaja en intimidad. A Dios, a quien más perdona, es el que más ama a uno. O sea, yo personalmente sé de dónde me sacó Dios. Y después que entendí, como yo le decía, yo creo que recién nosotros tenemos casi 27 años en el ministerio, pero yo voy a tener recién 7 años que me convertí en agente, en el Espíritu. Nos hemos movido casi 18, 19 años en el don. Nos hemos movido muchas cosas que le tuve que pedir a Dios.
llorarle a Dios, al Espíritu Santo. Desprográmame. Sacar el chip para que el Espíritu Santo ponga lo que tenga que poner. Humanamente podemos agarrar y hacer buenos programas, podemos llenar de actividades a la iglesia, llenar de activismo, y se puede hacer. 19 años lo hemos hecho. Se puede traer levadura para que se hinche, y tremendo. Y en este tiempo Dios nos viene juntando a cada uno de nosotros. Ahora entiendo por qué casi todos somos de la misma denominación y de la misma congregación. Pero nos está juntando como pastores amigos para... Usted ha dicho algo muy cierto y ha hablado de la unidad. Somos este remanente que nos une como pastores, que necesitamos lo que usted hace al enseñarlo con el pan, la Santa Cena. Dios lo ha depositado en el apóstol, en cada uno de nosotros, parte de esa gran verdad. Que tanto yo necesito como de Gerardo y el pastor, y necesitamos unidad. ¿Qué es unidad? Cuando mi hermano o yo caigo, voy a tener alguien que me ayude a levantarme. Así es. Amén. Alguien que no nos juzgue. Amén. Alguien que no haga leña en el árbol caído. En esto consistirá que nos amamos unos a otros. Nosotros como ministros, y acá no hay títulos, ni grados, ni que eres apóstol, no somos hijos de Dios. Así es. Y nosotros como hijos de Dios estamos al frente de denominaciones, estamos al frente de congregaciones, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿quién pastorea nuestras vidas muchas veces? Nosotros... Pues yo me imagino que tendréis, ¿no? ¿Ah? Que pues yo me imagino que tendréis, ¿no? Pastores, digo. Nosotros como pastores amigos. No, digo que, claro, tendréis vuestro mentor. O sea... Cobertura, tu padre. Claro, o sea, tu mentor, Cuando tu nosotros padre, recurrimos. tu paternidad, o sea... Lo que habéis, es que el problema es que la paternidad, cuando estábamos así, o sea, no se conocía, estaba muy herida, ¿entiendes? O sea, hubo una fragmentación, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, en realidad, no conocíamos la paternidad de Dios cuando estuvimos en ese cautiverio. No conocimos esa paternidad. Entonces, aparte de esta confraternidad apostólica, porque yo creo que esto es como una confraternidad apostólica, no sé si realmente todos sois apóstoles, pero yo creo más bien, yo en el Espíritu percibo que esto es una confraternidad apostólica, ¿no? Amén. En la cual el Señor os está llamando para en medio de esa unidad y de esa humildad ser lanzados a liberar a Elizabeth. Toda esta unidad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que dentro de esta confraternidad, como tú hablas de amistad y de pues también tienes compañerismo, tu paternidad, que es la que te mentorea, es la que te mete en esas dimensiones superiores, ¿no? En la que tú puedes resolver todas esas preguntas, todas esas dudas, en la cual te hace acceder a cosas que hasta ahora no habías podido acceder. Claro. Nosotros venimos, como le digo, independientemente de cada uno, porque no todos, en una confraternidad apostólica no todos tenemos la misma cabeza. Claro. Bueno, a lo que me refiero que nosotros hemos andado por muchos años con orfandad espiritual. Falta de paternidad. Teniendo de repente la denominación, pero más que la paternidad, no nos sentíamos nosotros hijos, no nos atendían como hijos. Nosotros en este tiempo, en estos últimos años, personalmente entiendo mi identidad como hijo. Yo sé quién es mi padre, quién es mi papá, en quien puedo correr. Igual nosotros
en cada uno vemos esa falta de paternidad, en la cual el enemigo se encargó por muchos años de meter en el alma, ¿no? Y esto no es únicamente acá en el Perú, eso es cuando hemos dejado en muchos lugares, tanto en México, en Argentina, claro, en muchos lugares. Pues es que ese es el problema es que el Señor quiere levantar verdaderos padres que abriguen las naciones, que abriguen la tierra, que entiendan ese principio para poder abrazar. O sea, Perú necesita padres, o sea, esta tierra está huérfana de esos padres que la abriguen, necesita ese abrigar de esa paternidad, ¿me entiendes? Que está claro que nuestro padre es Dios. Has entendido que tu padre, y ahora tienes esa identidad y has entendido que el Señor Jesucristo te liberó de esa orfandad y te metió en medio de esa relación y entendiste lo que es la justicia de Dios por medio de esa relación en la cual tú te metiste ahí en medio y no sabes qué hay ahí, pero tú sabes que estás en medio de una relación entre el Padre y el Hijo y que tú sabes que no puedes hacer nada por agradar al Padre, pero sabes que el Hijo agradó al Padre y por tanto por medio del Hijo tú agradas al Padre. ¿Me entiendes? Yo entiendo eso, o sea, entiendo que es la justicia de Dios la que me hace entender eso, pero sí es cierto que aparte de que entendemos que esa paternidad la tenemos clara, también necesitamos, porque es bíblico, caminar con mentores y padres que te ayuden, porque somos humanos, ¿no? En mi caso, si me permiten, yo no tuve tanta suerte, ¿no? Yo vengo también más o menos de por ahí, pero con los 2 o 3 pastores con los que me he encontrado, para mí salieron pero por la pata de los caballos. Un pastor por el cual yo daba la vida terminó acusándome porque él sospechaba que le iba a partir la iglesia y me quería votar. Otro pastor hizo otra cosa y otro pastor, yo diciendo, se van a dividir, por favor no se dividan, tú no te metas, andate a tu casa, terminé pues en la calle, ¿no? O sea, paternidad dentro de las denominaciones yo no he encontrado por ningún lado, ¿no? Te lo digo con toda honestidad. Yo he tenido que criarme prácticamente durante 20 años en el cristianismo solo, caminando con el Señor. Buscando un hermano, buscando a alguien, buscando con quien compartir y encontrando más bien partes que no, o sea, si hace 20 años decía el culto es la centralidad de todo y esto está mal, me linchaban, ¿no? Hoy día hay un grupo en el cual puedo decirlo y me escuchan, ¿no? Tranquilos, sin que se levanten a matarme, ¿no? Pero hace 30 años yo hablaba del reino de los cielos y me decían, tú estás loco, eso no existe. Hace 30 años yo hablaba, por ejemplo, hablaba de que nosotros hemos sido llamados a ser la imagen de Cristo y me decían idólatra. Hace 30 años yo decía, nosotros podemos llegar a la perfección porque la perfección es caminar en el Espíritu. Y me decían, tú estás equivocado, ningún hombre llega a ser perfecto, el único perfecto es Dios. Entonces era rechazado absolutamente por ese tipo de mensajes. Cuando yo iba a la librería Inca, que era la librería más grande, donde yo compraba unos 20 o 30 libros a cada 6 meses, yo buscaba libros del reino, no había. Libros de profetas, no había. Libros de apóstoles, no había. Lo único que había era libros de liberación, guerra espiritual y eclesiología en el sentido administrativo de la iglesia. Pero no había iglesia como cuerpo, como un cuerpo orgánico que funcione, dirigido por el Espíritu, que en Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Yo decía, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo que tiene que funcionar, que tiene que comandar. Me decían, tú estás loco, tú eres rebelde, eso no es de Dios. Entonces yo terminaba por la pata de los caballos. Pero tú, entendiendo eso, también entiendes que Jesús es el Hijo y Dios es el Padre. Y que Jesucristo mismo estuvo establecido a una paternidad necesaria para él poder operar. Y él vino a enseñar eso. O sea, Cristo vino a enseñar eso. Cristo vino a enseñar que para poder operar de una manera efectiva necesitamos esa paternidad. Es que yo no estoy diciendo que yo estoy no disponible a esa paternidad. Te estoy contando la historia de por qué yo no tengo ahorita. No has encontrado. No he encontrado, pues, ahí. Tú sabrás, porque vas a encontrar. A ver. Porque hay. Tengo papás y tíos. A ver los hilos, solo hay que encontrar. No, ya, ok. Hay que orar entonces, hay que A orar. ver los hilos. Hay que orar. Tienes un montón de padres, pero todos tienen que ser abiertos. Amén. Entrando un poco al tema de la paternidad, creo que es un punto
muy interesante y creo que es vital, ¿no? Creo que todos los que estamos acá creemos en que necesitamos estar bajo una autoridad, una dirección, un mentor, ¿no? En mi experiencia personal, mi primer mentor me dio la espalda, prácticamente nos botó de la iglesia. El segundo mentor, que fue quien Dios usó para que no sucediera ello, porque si sucedía, evidentemente, tras todo lo que experimenté en ese tiempo, el objetivo de Satanás era anularme completamente, ¿no? Para que yo no cumpliera el propósito, el llamado de Dios. Sabía Satanás que si yo salía como estaba siendo usado este pastor para que yo saliera de la iglesia, y fue el que me ordenó en el ministerio, sabía que yo no, o sea, me iba a encarcelar en realidad, y me iba a levantar tal vez, ¿no? Sin embargo, bueno, con mi esposa orábamos, entró una autoridad espiritual que era cobertura de él, y con la cual yo conversé con mucho temor, no pensando que de repente eso me iba a complicar, pero fui guiado por el Señor a hablar con él. Y bueno, el Señor lo usó para que yo saliera bien de la iglesia, o sea, como debía de ser. Y luego él mismo, el que trabajó mi transición de salida, él mismo me envió a la visión que Dios me había mostrado ya, y yo ya había entendido el por qué tenía que salir, ¿no? Pero no era la forma como debía de salir. Entonces me puse bajo la autoridad y la paternidad de quien me ayudó, a quien Dios usó para salir transicionalmente, y ahí es donde conozco a Gerardo, a Susana, a María, a Martín, a Javier, los conozco ahí. Es cierto que todos venimos de una misma denominación anterior, pero de iglesias locales distintas, ¿no? En Lima. Y ahí los conozco a ellos, y bueno, todos tuvimos la misma experiencia ahí, que es lo que decía Martín, ¿no? Que teníamos un padre, pero al mismo tiempo no lo teníamos. Jezabel se metió a la iglesia, y yo fui a hablar con mi mentor, y no supe qué hacer, porque él no me dijo qué hacer, ¿no? Y bueno, 2 años o 3 años después entró Jezabel de nuevo, y ahí sí me levantó con todo. Entonces, ahora tenemos bueno, esa experiencia a mí personalmente me llevó a desconfiar, o sea, a no tener credibilidad sobre la paternidad espiritual. Wow. Y yo tomé la decisión de caminar solo. Qué fuerte, Jesús. Y llevé la obra solo con el Señor, pensando en lo que tú, hermana, dijiste: Dios es mi Padre y Él es mi cobertura directa, por lo tanto no me va a pasar nada. Y yo caminé con esa convicción, pero desconfiaba de la paternidad, en el sentido de que ya la experiencia de volver a tener una relación espiritual, que al mismo tiempo también, porque hay una transferencia espiritual, la paternidad transfiere espiritualmente. Entonces yo empecé a autocuidarme de no establecer una relación espiritual para no contaminarme por lo que veía o por lo que ya había pasado, ¿no? Entonces caminé varios años así, y Jezabel entró nuevamente, y ahí sí golpeó, pero golpeó y golpeó fuerte. Ese es el problema. Exactamente. El problema es que cuando uno no está cubierto, estás al descubierto. Adán perdió la cobertura, ¿no? Exactamente. Y fue cuando realmente entró, porque se perdió esa cobertura. O sea, necesitamos, todos hemos tenido una mala conexión, porque el enemigo, antes de establecer una buena paternidad, se encarga exactamente de contaminar eso. ¿Para qué? Para aislarte. Y para que no te pongas bajo esa cobertura, porque cuando tú no estás bajo cobertura estás descubierto. Exacto. Entonces es como si tú salieras a la guerra desarmado.
Claro que tienes, como decía él, dones, talentos, tienes de todo, Dios te ha capacitado y vas tirando en el camino y vas tirando, pero no eres efectivo. En realidad no ves el resultado. ¿Por qué? Porque estás desarmado. Porque no está. Y entonces el enemigo se encarga de que tengamos una mala conexión con eso. ¿Para qué? Para dejarnos al descubierto. Y al descubierto, ¿qué hace? Es una lucha continua. O sea, es como darte contra la pared constantemente, con todas las áreas. La financiera, matrimonial, con nuestros hijos, pastoral, todas. Continua. ¿Pero por qué? Porque estamos descubiertos. No estamos cubiertos. Claro, lo que Dios está haciendo con vosotros es que os está llamando para que seáis padres y abracéis una ciudad. Santo. ¿Me entiendes? Es profundo lo que Dios os está haciendo con vosotros. Lo que Dios quiere hacer con esta confraternidad es muy profundo. Pero lo que Dios nos está llamando en este año 2019, lo que Dios está haciendo es ordenar a su pueblo. Porque nos está preparando. Porque hay una guerra entre dos casas, eso es lo que la gente no ha entendido. Hay una guerra entre dos casas. La guerra no es entre los individuos ni entre las personas, que es lo que se está haciendo. La guerra es que hay una guerra entre dos casas, entre la casa de Saúl y la casa de David. Santo. Entre lo falso y lo verdadero. Entonces, lo que el enemigo ha minado es hacer la guerra entre unos y otros, traer el desacuerdo, traer la discordia, traer la contienda, traer esa falta de paternidad. ¿Me entiendes? Entonces la gente se pelea para deshacer el propósito. ¿Me entiendes? Pero la guerra es entre dos casas, la guerra no es entre nosotros. Lo que Dios está haciendo en este tiempo es traer orden. Trae orden, es un año para traer orden. La mujer, hubo una mujer, dice la palabra, que la mujer encorvada estuvo durante 18 años caminando en la misma posición, ¿verdad? Pero dice que ella caminaba en esta posición no porque tuviera una joroba, sino porque tenía una lesión en la columna que no le dejaba caminar enderezada, porque del dolor ella tomaba esta posición. El dolor, la frustración, el sufrimiento que ella vivía en el área y en la condición en la que ella vivía, ella le hacía mirar siempre hacia debajo. Ella estaba condicionada, siempre mirando el mismo territorio. Ella no tenía la oportunidad de poder levantar las cosas para poder ver. En el momento en el que el Señor se encontró delante de ella, en ese momento le dio una orden y ella se enderezó. Ella pasó 18 años en la misma condición. En el año 19 el Señor se puso delante de ella y su vida se enderezó. Aleluya. Por eso este año es un año profético. En todos los meses en los cuales yo estoy viajando, en estos 6 meses, a todos los ministerios que he ido, el Señor está trayendo orden. Orden. ¿Qué quiere decir? No que la gente esté en pecado, por favor, es algo mucho más profundo. Es un orden espiritual en el que el Señor está definiendo a su pueblo, está colocando a su pueblo en el lugar donde tiene que estar. ¡Aleluya! En este caso es una confraternidad. El Señor se está escogiendo como está extendiendo vuestra paternidad para poder abrazar a esta ciudad, para que Elizabeth podáis sacar a Elizabeth de ese cautiverio, porque la iglesia del Perú está cautiva. Está cautiva, y aquí hay un mensaje renovado, porque vosotros habéis sido expulsados del vientre para poder ser renovados en el espíritu y poder entender esos principios, dejar de ser sacerdotes, empezar a ser reyes y poder abrazar a toda una ciudad. Pero claro, tiene que haber un orden. El orden es la conexión. Yo entiendo eso porque yo lo he vivido. Yo entiendo lo que es una mala conexión con la paternidad, pero sí hay. Hay padres espirituales que son íntegros y son apóstoles de verdad, personas que son íntegras de verdad en el Evangelio. Cuidado, humanos. Claro. Pero ¿quién no es humano aquí en este mundo? De todos los que estamos aquí, todos somos humanos. Yo que sepa, vamos al baño y todos echamos lo mismo. ¿En serio? ¿Sí o no? Que hay que ser así. O sea, tenemos que entender lo que es el estuche humano y lo que es realmente el manto, ¿verdad? Que el Señor nos ha puesto, ¿no? Entonces, esa mala conexión lo que ha hecho ha sido aislar el propósito. Para que realmente no se llevara a cabo el propósito que Dios tiene. Pero Dios en su misericordia os ha unido. Os ha unido.
os ha unido con una verdad presente, os ha revelado una verdad presente en este tiempo, porque este es el año del orden. Amén. Entonces, viene mi pregunta, conecto mi pregunta con lo que estaban compartiendo. El Señor va a venir a enderezar muchas cosas en vuestra vida. No solamente va a enderezar ministerio, va a enderezar salud, va a enderezar Gloria a Dios. va a enderezar economía, va a enderezar todo lo que está torcido, se va a tener que enderezar en el nombre poderoso. Amén. Es un año de orden, es un año de orden, es un año en el que realmente el Señor viene y establece orden en su pueblo, y a partir de ser efectivos en todo lo que nos Amén. Vivimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Amén. Bueno, siempre creí en ese grupo desde antes empiece a consolidarse, porque conozco a cada uno de mis hermanos, sé cómo son, sé cómo es su corazón, sé cómo es su temor hacia Dios. Martín y María fueron personas que Dios usó para mi restauración del matrimonio. Hemos aprendido mucho de ellos también. Gerardo y Susana, amigos muy íntimos de nosotros que también nos han ayudado mucho, no de este tiempo, sino de atrás, desde que los conozco. Siempre percibí que Dios quería unirnos y siempre conversábamos de ese tema, y con Martín también, ¿no? Conversábamos de que Dios quería unirnos, y aún percibíamos, y lo habíamos compartido, y creo que hoy el Señor lo está confirmando, es que Dios nos estaba llamando a ser padres, ¿no? Y que nos iba a enseñar a poder establecer una paternidad sana, con fundamento de Dios y de la palabra, ¿no? Y del amor de Dios, que es lo que carece en la paternidad de hoy en día, ¿no? Porque todo está enfocado al dinero. ¿Cuánto hay para, no? ¿Cuánto tengo que darte para que me mentorees, me cuides, me cubras, ¿no? En nuestro corazón está la paternidad bíblica, ¿no? Donde no está enfocada en el aspecto del dinero, ¿no? Porque creo que todos aquí compartimos y sentimos que Dios proveerá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria y en gracia para nuestras vidas. Pregunto, hermanas, ¿es necesario que cada uno de nosotros tenga un mentor personal, o es suficiente que nos mentoreemos entre nosotros como grupo, como confraternidad? Quisiéramos que nos orienten en la experiencia que tiene. Creo que tiene experiencia de Dios en todo esto. Por algo Dios está hablándonos de todas estas cosas. Y lo segundo, bueno, Martín y yo estuvimos bajo una cobertura de un mismo ministerio, ¿no? Tenemos un mismo ministerio, pero está en Estados Unidos, como María que compartía hace un momento, de dos hombres de Dios que pertenecen a un ministerio que está conformado por más de 40 pastores y que da coberturas a pastores independientes como nosotros, y oran por ellos y todo, pero son buenos siervos de Dios, tienen un corazón de padres, pero no están cerca. Es decir, bueno, aparte del idioma, ¿no? Ellos no hablan español. Cuando vienen de tiempo en tiempo se reúnen con nosotros, aprovechamos, compartimos, pero no tenemos, digamos, en que hoy no sé qué hacer y tengo que ir a mi padre y decirle, mira, me pasa esto, me siento así. Bueno, tenemos muchos medios ahora para comunicarnos. Claro, entonces esa iba mi pregunta. La paternidad no necesariamente tiene que ser de alguien acá en nuestra misma ciudad, o puede ser de cualquier otra parte. Nosotros, por ejemplo, mi esposo y yo, nosotros somos padres espirituales y tenemos hijos en varias naciones, congregaciones, hijos. Pero, por ejemplo, nosotros, nuestro padre, porque es padre, nosotros, gracias a Dios, tenemos un padrazo. Así. Nosotros operamos en una paternidad maravillosa. Maravillosa. Es una paternidad en la cual mis hijos han abrazado las generaciones de nuestro apóstol. Es una paternidad familiar. Es lo que es un padre, ¿no? Es familiar. No es algo que solamente yo adopto o mi esposo adopta
como apóstol, ¿me entiendes?, a su padre, sino porque nosotros, por ejemplo, en medio de cuando fuimos expulsados del vientre y tuvimos que dejar todo aquel ministerio y tal, y pasamos ese proceso, empezamos de cero y todo esto, en medio de nuestro drama, ¿verdad?, aparecieron muchos apóstoles para poder querer cubrirnos. Y nosotros estuvimos 2 años orando, Señor, la característica de nuestro Padre espiritual tiene que ser así. Llegó un ministerio al cual amamos mucho, que vino, nos abrazó, tenía capacidad para poder mentorearnos, enseñarnos, pero ella, la principal, era una mujer. Ella era apóstol, ella es mujer y tiene un alcance muy fuerte, muy fuerte. Pero orando mi esposo y yo, mi esposo me decía, Esther, es que yo necesito un padre. O sea, yo respeto, amo, reconozco, pero yo necesito un padre. ¿Entiendes? Entonces, hubo varias opciones que vinieron en el camino hasta que realmente entendimos la magnitud de que nosotros, esa paternidad no era solamente con nosotros, sino como el pacto que ayer hablábamos, ¿no? Nosotros y nuestras generaciones. Es un pacto que te enlaza con tus generaciones, que es lo que nosotros estamos viviendo también. Igual que nos pasa con iglesias hijas, no solamente conectamos nosotros con nuestros hijos, sino que nuestros hijos conectan con sus hijos. Es una paternidad de generaciones, ¿no? Entonces, yo personalmente, con la experiencia humildemente que nosotros tenemos, sí creo que realmente, porque creo que lo que estáis viendo, la necesidad es la misma a nivel global, pero la visión o la misión que Dios os ha entregado a cada uno es diferente. ¿Entiendes? O sea, es un diseño único que Dios os ha dado a cada uno, ¿no? Entonces, como hijos sois diferentes y vais a funcionar y operar de una manera diferente. Por lo tanto, sí creo que realmente la paternidad tiene que ser cada uno el que realmente crea que tiene que ser conforme a su genética. ¿Entiendes? Una pregunta. ¿Entiendes? Otra cosa es que, por ejemplo, aquí en esta confraternidad, sí creo que, bueno, en otras confraternidades que yo he estado y hemos establecido y todas estas cosas, sí creo que aparte de convivir así, sí es bueno que si vais a extender esta confraternidad para poder llevar a cabo algo, un diseño, o sea, trasladar el diseño de Dios para esta ciudad en medio de esta confraternidad, sí creo que vosotros mismos tendríais que escoger una cabeza aquí, que sea el Espíritu, ¿va? Para que en medio de esa humildad, ¿verdad? Se equivoque, no se equivoca, o no haga, para eso él va a tener su cabeza, ¿verdad? Para poder ordenarlo, ¿no? Para eso va a estar la cabeza, pero os podáis acomodar, ¿verdad? Esa autoridad, no para mangonear ni para mandar, sino para que cuando se haya que tomar decisiones firmes, estrategas, pues sea el responsable, ¿no? Porque es bíblico, ¿no? Esa es. Bueno, no sé, Marisa. Sí. Que estoy aquí hablando yo. Lo que ella no añadió es que la cobertura que ellos tienen, ellos están en España y su cobertura está en Guatemala. Es en Guatemala, pero no está ahí mismo. La cobertura está en Guatemala y ellos están en España. Y ellos cubren en España varias congregaciones, ciclos espirituales, pero también tienen en otros países. Tienen en Argentina, no sé dónde más, pero tienen en varios lugares. Entonces no necesariamente tiene que ser el mismo país o la misma ciudad. Lo que sí es que es el mismo idioma, que pueda haber esa comunicación. Yo quería preguntar algo. Yo veo, por ejemplo, en un apóstol, veo la paternidad casi inherente al ministerio, ¿no? Lo que no lo veo es en un profeta. ¿Cómo un profeta puede ser padre espiritual? Esa sería mi pregunta. Porque un profeta es confrontativo, un profeta discierne, un profeta ve cosas desde otro ángulo, desde otro prisma. Entonces, la paternidad apostólica, como te digo, sí la veo.
aunque también tiene discernimiento como profeta, pero lo lleva a otra área. En cambio, el profeta es más complicado. Entonces, ¿cómo podría ser papá del profeta? La palabra dice que porque Dios nos ama a nosotros. El profeta muchas veces es llevado a confrontar, y eso trae una corrección. Pero el fundamento de eso tiene que ser el amor. Porque lo que mueve el corazón de Dios a corregirnos es su amor. Cada manto es diferente. Cada manto es diferente. Esther es profeta, su esposo es apóstol, es pastor. Y precisamente a veces hablamos de eso. ¿Oíste la pregunta? ¿El qué? ¿Cómo puede ser un profeta paternal? ¿Cómo puede ser un padre espiritual si eres profeta? Y yo te dije que Dios... Sí, lo puede ser, porque en realidad es un ministerio apostólico y profético, ¿entiendes? Entonces esa paternidad que tiene mi esposo es la que me cubre a mí. Pero yo preguntaba puntualmente, ¿cómo un profeta, siendo profeta, en el ejercicio profético? En el oficio profético. En el oficio profético, como puede ser papá, porque es más complicado, ¿no? Más confrontativo, papá, pupí, papá, el mensaje, pero el idioma es serlo. diferente. Sí puede serlo, si el Señor te ha llamado. Normalmente, si el Señor te llama a que realmente seas un padre, es porque no solamente eres un profeta, ya te vas a mover en un nivel apostólico. No es limitado. Así es. ¿Entiendes? Claro. O sea, Así es. si te está llamando el Señor para ser padre, y esa es la esencia, la naturaleza, ya no solamente eres un... Aunque dentro del oficio, o sea, aunque te muevas apostólicamente, dando esa paternidad y abrazando, tu fortaleza dominante es el profeta, ¿me entiendes? Es el profeta. O sea, por ejemplo, un ejemplo, yo me muevo apostólicamente, me muevo proféticamente, me muevo pastoralmente, me muevo en maestría porque tengo escuelas y también evangelizamos, ¿me entiendes? Entonces me muevo, opero en los 5 ministerios, pero mi fortaleza dominante es el profético. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero no dejo de operar ni funcionar según la necesidad de cada lugar, ¿me entiendes? O sea, no solamente, por ejemplo, muchas veces hablo yo con Marisa o hablo con pastoras en las congregaciones, con los apóstoles en las congregaciones, porque a mí algo que me sucede siempre, un 99%, ¿verdad, Marisa? Es que a todos los lugares donde voy, las confraternidades de apóstoles acabamos reunidos siempre. Así como hoy. ¿Entiendes? Y de manera sobrenatural. Sí, siempre. En Texas, les cuento el testimonio rápidamente. Fuimos a una conferencia, un desayuno de pastoras en una ciudad en Texas. Empieza Esther, ya la vieron, ¿verdad? Me enseñaron y de repente, fulana de tal, ¿está aquí? No. ¿La conocen? Sí. Es una pastora y es de esta, ¿cómo le llaman? Alianza. Es de esta alianza, pero ahora no pudo venir. Ok, también grábelo. Palabra. Siguió, fulana, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y 5 veces. Hasta que llegó un momento en que ella dijo, es más, ¿te acuerdas que dijiste, la doy o no la doy? Sí. Yo no la voy a dar. ¿Para qué se pierdan las jornadas del Señor? Yo me acuerdo que volteó a verme y me dijo, ¿la doy? Y dije, sí. Y luego va a venir el testimonio de lo que pasó. Eso fue un jueves, creo. El domingo era el último día que íbamos a estar ahí. Había habido servicio en la mañana, en la tarde, y Esther estaba agotada. Se bajó, me dijo, tú ministra a la gente, yo ya no quiero saber nada, lo único que me quiero quitar son estos paquetes. Ahí nos vemos. ¿Verdad? Se fue, se metió a un cuarto, ella se puso con el Señor a orar, yo acabé de orar por gente, llego con ella y me dice, Marisa, es que ya no da más. Me encanta porque como es española, ¿verdad? Uno de los términos, me acuerdo que me dijo, me han dejado como una, ¿cómo se dice? Una fregona escurrida. Dice, me han dejado como una fregona escurrida, ya no tengo nada más que dar. Y digo, ok, y en eso vienen a tocar, que había unos pastores que querían hablar con nosotros, con ella. Y me dice, ve tú. ¿Pero qué quieren? Es que quieren que ore por ellos. Tú ve, yo dije que tú ibas a orar, tú ve. Ya salgo, ¿verdad? Y veo ahí. Y se me ocurre preguntar, pues, ¿cómo es que venían? ¿No? Porque venían 5 matrimonios.
Les digo, ¿cómo es que vienen los 5 y que quieren, los 5 quieren ver a la profeta? ¿Se conocen entre ustedes? Pues sí, no, yo soy de aquí, de allá, ¿verdad? Somos de aquí, de la región. ¿Y cómo es que llegaron aquí? Y entonces empiezan a decirme, y me doy cuenta, que los 5 matrimonios eran las 5 palabras que Dios había mandado a diferentes lugares de la región de Texas donde estábamos. Y con esa palabra el Señor los había traído. Los convocó y ahí estaban los matrimonios. Y yo dije, un momento, por favor. Entonces entré y le dije, Esther, creo que los tienes que ver. No, que yo dije que yo no veo a nadie. Es que creo que sí los tienes que ver. ¿Por qué? Está pasando esto. Y me dice, ¿y qué vamos a hacer? Dije, no lo sé, no sé qué está haciendo el Señor aquí, pero los tenemos que ver. Dice, anda, que pasen. Y bueno, le agarró el espíritu, ¿verdad? Y empezó el Señor a hablar. Y precisamente fue una confraternidad que se tenía que hacer, porque todos eran de diferentes alianzas, pero de toda una región. Y el Señor empezó a hablar del diseño, pero de esa manera los convocó. Entonces, ya nos ha pasado en lugares a donde vamos y de una manera u otra acabamos sentados así. Pero sucede eso por el orden que Dios está trayendo al cuerpo. Porque claro, el orden viene desde la cabeza. ¿Verdad? El orden viene desde la cabeza. El Señor le dijo a Pedro que le entregaba las llaves del reino y le dijo que él era la cabeza y que por fin había encontrado un lugar donde asentar las riquezas que él traía en su cabeza, ¿verdad? Y entonces dijo, ahora voy a poder formar la iglesia en este fundamento, en el fundamento en el que Pedro estableció, ¿verdad? Que la iglesia no ha entendido es que Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Pero dice que el Señor bajó a los infiernos, agarró todo dictamen de muerte, agarró todo acta y lo colocó bajo sus pies. ¿No? Amén. Entonces, una cosa es la cabeza y otra es el cuerpo, pero los pies forman parte del cuerpo. ¿Ah? Pero el fundamento de eso está aquí. La cobertura espiritual va en el sentido, esa paternidad va en el sentido, mi pregunta es muy puntual, ¿va en el sentido humano o va en el sentido ministerial, espiritual como hijo de Dios? Espiritual como hijo de Dios, no humano, porque no, humanamente nunca vas a encontrar algo que encaje contigo. O sea, para que tú me entiendas, yo amo muchísimo a mi apóstol, creo que nuestros hijos ministeriales nos aman muchísimo, muchísimo, pero lo que realmente ha encajado y se ha acomodado es el ADN, o sea, es la genética, es la genética espiritual que tienen ellos y que tenemos nosotros. O sea, el que me toque a mí tiene que preocuparse por lo que yo, el compendio espiritual de lo que yo soy, como hijo de Dios. Y es lo que tiene que ayudar. Exactamente. Amén. Por supuesto. Luego, de todas las maneras, también, aquí estamos hablando ya, se supone que esto es una confraternidad apostólica, y por lo tanto estamos hablando ya de una manera como más madura, ¿no? Claro. ¿Verdad? Entonces, se supone, claro que sí, se supone. La seriedad. Entonces, ya no somos niños fluctuantes, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Si no somos niños fluctuantes, no necesitamos una paternidad con la cual estar todo el día lloriqueándole de los problemas que tenemos. Claro. ¿No? Se supone que ya tenemos una... Abrázame. Claro, ya tenemos una madurez en la cual no le tenemos que estar diciendo, mira, es que el hermano me vino con calcetines rojos a la reunión, fíjese usted qué grave, y cómo voy a hacer para decirle que se los cambie y que en vez de rojos que sean negros, ¿no? Sino que ya tenemos una madurez para poder estar bajo esa cobertura y poder operar. Por ejemplo, nosotros con nuestra cobertura nosotros vamos todos los años a la convención internacional que ellos tienen. Nuestra cobertura es el apóstol Efraín Avelar en Guatemala. Ellos vamos todos los años a la convención que ellos tienen, primeramente apostólica. Somos más de 300 ministerios apostólicos, tenemos nuestra convención individual con él, y después al día siguiente la tenemos a nivel internacional. Entonces,
Una vez al año vamos allí y él una vez al año también, después en el mes de mayo, viene con nosotros. Todos los años tenemos nuestra visita apostólica y luego aparte yo coincido con él, porque en la red, mucha de la gente de la red que tenemos, yo comparto y a él también lo pone, entonces compartimos, lo veo para poder compartir. Pero no estoy todo el día contactando con mi apóstol. Ahora eso sí, yo necesito cualquier cosa y Marisa lo sabe. Sea la hora que sea, en el momento que sea, cualquier situación que tengo, yo sé que hay una situación grave realmente y mi apóstol se coge un avión y viene donde yo esté. O sea, sé que mi marido necesita, por ejemplo, mi marido como hombre, como apóstol, necesita una dirección personal, espiritual, en su vida, en un momento puntual, y sé que mi apóstol se la da. Lo sé. Y esa paternidad siempre me va a llevar en un crecimiento, ¿me entiendes? Siempre es un crecimiento, un crecimiento. Pasan los años y yo sigo creciendo, va en ascenso. ¿Me entiendes? O sea, esa paternidad es una plataforma para tu vida, es una plataforma ministerial para tu vida, para tu familia, para todo lo que tú desarrollas, o sea, para todo. Ahora, cada uno tiene que orar y tiene que realmente pedirle al Señor cuál tiene que ser confirmado en acuerdo el esposo con la esposa. Incluso nosotros nos sentamos hasta con nuestros hijos. ¿De acuerdo? Nos sentamos en acuerdo con nuestros hijos, porque no solamente era mandato para nosotros, sino también para ellos. Para toda la familia. Exacto. Y el mutuo acuerdo de poder. Nosotros hace ya como 15 años, por lo menos, que estamos bajo la cobertura de nuestra apóstol. Y para toda la vida, lo creo firmemente. Abelardo, ¿no? Que creo que tenía también por enlace, lo estaba un tiempo sacando sus proyectos, así lo conozco. Una vez vino acá al Perú, bueno, creo que ha venido varias veces. Bueno, el apóstol Ricardo Larrea está bajo la paternidad del apóstol de Pereira, ¿verdad? Sí, por eso vengo yo con él, porque somos hermanos. Yo tuve la oportunidad en el año 96, creo que fue 96 o 97, vino acá a Lima y predicó en la iglesia del pastor, bueno, que estaba pastoreando en ese tiempo, en Emanuel. Sí, está bueno. Y ahí lo escuché al pastor, y ahí hasta, creo que el año pasado, el anteaño pasado, lo estuve siguiendo un poco también por enlace, porque estaban pasando sus prédicas. Sí lo conozco, sí lo ubico, quién es un siervo de Dios, bien. Qué bueno, hermana. Ora por nosotros para que podamos encontrar. Sí, claro. Yo creo que en estos próximos 6 meses tienen que ser claves para nosotros, porque estamos en un tiempo en el que se tiene que ordenar todo eso, ¿no? Entonces, que el Señor nos dé sabiduría para poder dar con esa paternidad adecuada y podáis establecer esa conexión, esa relación, porque es una relación. Es una relación de padre y de hijo, ¿no? Y entonces, es que todo se habilitará. Es que es un orden. Claro que podemos caminar solos, pero estamos descubiertos caminando solos. Estamos muy al descubierto. Estamos en peligro. Sí, Marisa, espera. Tenía la palabra. Hay dos personas aquí que han comentado cosas del pasado y me llama la atención porque esta mañana el Señor me despertó con esta escritura. Escuché que me dijo: cuando yo perdono todos sus pecados, los envío al mar perdido. Y le dije: sí, Señor. Entonces me empezó a hablar y me dijo: el enemigo imita todo lo que yo hago. Dije: sí. Y me mostró la imitación de eso. Y yo veía cómo mientras el Señor envía todo aquello de lo que verdaderamente nos arrepentimos y le entregamos, y sabemos que la palabra arrepentimiento no es solo la convicción del espíritu de que estamos mal, sino el caminar en el camino correcto y dejar atrás lo que estaba equivocado. Cuando hay eso en nuestra vida, aquello queda en el mar del olvido para Dios.
Pero mientras yo veía eso, el Señor me daba una visión y me mostraba la imitación del enemigo. Y la imitación de esa escritura, veía yo al enemigo a través de su sistema de oscuridad, de sus demonios, archivando todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas las actas que ha habido en contra nuestra. Y veía yo esos archivos y veía yo lo que el Señor me hablaba. Y después el Señor me mostró el lugar del libro de nuestra vida, donde están los libros, y veía yo la imitación del enemigo, y veía el libro de nuestra vida, en el cual, por cierto, no aparece nada de lo que está en el mar del olvido. Nada de lo que está en el mar del olvido aparece en el libro de nuestra vida en los cielos. Amén. Dios me lo mostró. Amén. Pero al mismo tiempo veía yo el libro de la vida y veía los archivos de los infiernos. Y después de eso, el Señor me mostró cómo el enemigo, cuando quiere venir a agarrarnos o atacarnos, y frontalmente no lo puede hacer porque caminamos de una manera que, si no es perfecta, somos guiados por el Espíritu, tenemos constantemente el deseo de agradar a nuestro Padre, de caminar correctamente, somos rápidos para arrepentirnos y cometemos un error de inmediato, Señor, perdóname. Entonces no es tan fácil el enemigo venir frontal como antes podía ser, lo que quiero decir con frontal, que caías fácilmente. Entonces lo veía como una de sus estrategias es agarrar de esos archivos y traerlos. Y tratar de agarrarnos con las cosas del pasado, con las memorias, con las situaciones dolorosas, con lo que nos hicieron, cómo nos trataron. Y trata de entrar por ahí y agarrarnos. Entonces el Señor me mostraba eso. Y después me mostró la escritura en donde el apóstol Pablo declara de sí mismo que él no tenía nada de qué arrepentirse, que no había nada en contra de él, ¿verdad? Cuando que había sido alguien que, como Saulo, había asesinado, había hecho horrores. Y fue cuando me mostró los libros que hay escritos acerca de nuestra vida y decía, él estaba hablando por la revelación de lo que había en el libro de la vida, él conocía el libro Gloria de la a vida Dios. y hablaba acerca de él, y cuando él declaró no hay nada en contra mía, es porque él sabía Santo. el libro de la vida. La sangre pagó todo. Amén. Y entonces Amén. el Señor me decía, tienen que aprender a caminar en esta dimensión, ustedes tienen que aprender. Esa es la dimensión de las cosas acabadas. Y conocer cómo funciona aquí. ¿Qué dice tu libro de la vida, Mario? ¿Qué dice tu libro de la vida, Javier? Pero cuando nosotros conocemos lo que el libro Santo. lo que el libro de la vida está hablando en el cielo, en el reino de nuestro Padre, por más cosas que el demonio quiera sacar de sus archivos, eso ya no tiene efecto sobre nosotros. Ya no lo tiene. Pero tenemos que entender el engaño del enemigo, tenemos que entender la distorsión y la imitación del reino de las tinieblas para cortar con ella de inmediato y saber quién está hablando, y saber quién está usando memorias, inclusive, o sueños, y decirle, pero ¿cómo te atreves? O sea, ¿cómo te atreves a tratar de venir y traerme algo inmundo, algo perverso? Porque eso ya no existe. Cuando sabemos lo que está escrito en el libro de nuestras vidas, cuando sabemos lo que nuestro Padre ve y lo que en el reino se conoce de nosotros, hay cosas que se conocen de nosotros en los infiernos, pero no en el reino. Y tenemos que aprender a caminar en eso. Y mientras salíamos a caminar, claro que con ya con lo que nos encontramos, ahí ya perdí la meditación, pero en lo poco que caminábamos, le estaba yo haciendo esta pregunta al Señor, y le decía, Señor, dije, si me estás mostrando eso, digo, quiero creer que tenemos la autoridad. Si tú me mostraste eso, le dije, yo quiero creer que tengo la autoridad, y voy a mandar a tus ángeles a deshacer esos archivos demoníacos. Voy a mandar a tus ángeles a que borren esos expedientes de ultratumba en el reino de las tinieblas, para que ni siquiera pueda utilizar eso el demonio en contra mía.
Pero en eso iba yo pensando cuando nos encontramos con la clase, y ya fue demasiado. Y ahorita me estaba recordando eso. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que hacer todos. Si hay quienes sabemos que el enemigo está trayendo cosas, ayer quiso traer un ataque contigo, de un recuerdo, de un dolor, de una enfermedad. Entonces puede traer recuerdos de dolores, de enfermedades, de aflicciones, todo lo que no es del reino, lo puede traer. Pero también tenemos autoridad para enviar a los ángeles del Señor a destruir esos lugares que Dios está revelando que existen, para desarmar al enemigo. Amén. Pero eso lo hace porque dice la palabra en Daniel 5 que Dios le ha dado un tiempo para operar al diablo con el tiempo. O sea, hay un tiempo que el enemigo tiene legalidad para poder operar, y es para poder quitarnos el tiempo. Por eso provoca situaciones para poder atrasar, porque no nos puede detener, pero sí nos puede atrasar, porque tiene un tiempo en el que Dios mismo le deja al diablo que opere con situaciones en nuestra vida para robarnos el tiempo, para robarnos ese tiempo. Daniel 5 lo dice. Dios le ha dado autoridad a Satanás para operar y poder robarnos ese tiempo, el tiempo de establecer lo que tú dices, ¿no? De esa legalidad que tenemos para poder operar, porque en realidad el enemigo no tiene ninguna legalidad, pero Dios se la ha dado. Dios se la ha dado en según qué tiempo, igual que le pasó a Job, ¿no? Hijo, ¿de dónde vienes? Le llamó la atención, tú, ¿de dónde vienes? Pues vengo de dar una vuelta, ven aquí, que te voy a enseñar algo que no te has enterado. ¿No te has dado cuenta de mi siervo Job? O sea, el Señor mismo puso a trabajar al diablo en contra de Job. Sí. Porque hasta el diablo el Señor pone a trabajar para poder procesarnos a cada uno de nosotros si es necesario. Es que a veces también hemos entendido de que nosotros le hemos dado legalidad. Pues a veces yo me preguntaba con mi esposa, decía, ¿qué puerta se ha abierto? Entonces, y ahí se asocia a la culpa, ¿no? ¿Qué habré hecho para merecer esto? Si el enemigo tiene legalidad, y lo entendemos por este pasaje, para venir a intervenir, para un propósito de Dios en mí, porque también va, de hecho, que al poner el fuego en mi vida, va a salir las escorias también. Y a veces no hemos sabido procesar, ¿no?, que esto tenía. Por ejemplo, ¿no?, cuando yo era pequeño no me acordaba de algunas cosas. Y en este tiempo me he acordado, creo que desde el vientre de mi madre, ¿no?, cosas que pasaron, ¿no? Y dijo, esto no me acordaba antes. Y en vez de decirlo, claro, digo a mi esposa, en vez de decirle, Señor, yo te entrego esto, dice, pero ¿cómo fue posible que yo había hecho esto, no? De niño, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ha estado mal enfocado, mal procesado nuestra reacción ante las cosas que vivimos, ante las cosas que el Señor mismo nos muestra, ¿no? Lejos de ver culpa, es la oportunidad de decir, Señor, esto ya pasó, como usted lo ha hecho. Esa es la claridad que se abre, ¿no? Que nosotros no somos. Cuando oramos muchas veces, mi esposa me decía, yo antes, comencé a orar y podía percibir cosas, eso será mío. En vez de preguntarme, mi esposa me dice, es probable que lo que estés viendo es de la otra persona, no tuyo. Pero uno se siente un poco así como ruborizado que esas cosas vienen a mi mente. Por ejemplo, una mujer o un hombre que está lleno de perversiones en su mente, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué vienen esto a mí? Hasta que un día entendí cuando oré por un joven que estaba fumando y lo vi, olí el cigarro, dije, pero yo no vuelvo. Y después yo le pregunté, ahí donde aprendí en Healing Room, le dije, ¿tú estás fumando? Y él me dijo que sí. Por ejemplo, esos pequeños, como decir, procesos que uno va aprendiendo. Antes no lo veía, pero ahora sí, pero cuando ando venía como el molde no lo podíamos entender, pero ahora lo entendemos. Eso solamente quería decir eso. Eso es lo que hablaba antes del rey y del sacerdote. Amén.